Jungle. Bendiga, mis amados hermanos, gracias por estar conectados con nosotros un día jueves de Torre de Oración. Nos encanta saber de que usted está pendiente siempre de nuestras redes sociales con el propósito de aprender palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener una palabra de oración, posteriormente vamos a cantar y luego vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias por tu amor y por tu misericordia que en el día a día nos han acompañado, mi Dios. Gracias por el privilegio de estar en tu casa, Señor, por ese privilegio que nos das de la vida, de nuestra salvación. Ponemos, Señor, todas nuestras cargas sobre ti para que sea tu Espíritu Santo dándonos la fuerza necesaria para salir adelante, mi Dios. Hay momentos difíciles en nuestra vida, pero tú nos animas a través de tu palabra para que sigamos adelante, para no rendirnos, sino al contrario, en el día a día, fortalecernos en ti, mi Dios. ¿Cómo lo logramos? A través de la comunicación que tenemos contigo. Por ello te damos las gracias por un jueves más que nos permites estar en nuestra iglesia al aire, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén y amén. Le decía, mi hermano, bienvenido a nuestra iglesia al aire. Vamos a cantar unas hermosas alabanzas. Yo sé que usted las conoce, así que cántelas conmigo ahí donde se encuentra en su hogar. Te amamos, Jesús. Usted y yo podemos danzar en el río de nuestro Dios. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. No hay nadie como tú, mi Dios. Oh, oh. Oh, oh. Y yo danzo en el río. Y yo danzo en el río de Dios. En el río de Dios. Te amamos, Jesús, y tú lo sabes. Ríos de vida están brotando de mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Y yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y yo danzo en el río, y yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Oh, oh. Oh, oh. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río
río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Gracias porque tu río fluye de nuestro interior. Oh, oh. Te amamos y tú lo sabes, Jesús. Gracias, gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos da siempre de gozarnos en tu presencia. Gracias por este jueves, que no dudamos que Padre, Hijo y el Espíritu Santo están haciendo una obra maravillosa en cada uno de los oyentes. ¿Y qué hace eso en cada uno de nosotros? Nos da una felicidad que solo proviene de nuestro Padre Celestial. Siguiente alabanza se titula Soy feliz. Usted la conoce, cántela conmigo. Te amamos, Jesús. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús me hace feliz. En alto está tu majestad, brillando está tu amor por mí, por siempre será. Cristo Jesús me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Está tu majestad, brillando está tu amor por mí, por siempre será. Cristo Jesús me hace feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Te amamos, Jesús, y tú lo sabes. Soy feliz, Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Soy feliz, Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar.
solo el Espíritu Santo nos puede dar a usted y a mí. Nos gozamos en gran manera cantando estas hermosas alabanzas de júbilo. Hoy por hoy vamos a cantar unas alabanzas de adoración. Yo sé que usted también las conoce. La primera de ellas es Todo se lo debo a Él. Así que cántela conmigo. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu misericordia, por darnos todos los días, Señor, el hálito de vida. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, no podría vivir. Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis
todo al Señor. Dele una ofrenda de palmas ahí donde está en su hogar. Gracias, Jesús, porque todo te lo debemos a ti. No tenemos nada que nosotros podemos jactarnos, sino al contrario, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de parte tuya. Hay una hermosa alabanza, usted la conoce, se titula Olor Fragante. Así que cántela conmigo. Yo sé que usted se va a sentir inspirado como me siento yo en este momento al poder entonar estas hermosas alabanzas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Gracias por ser nuestra roca, mi Dios. Hasta aquí para pedir. Yo no vine hasta aquí para buscar. Yo vine a adorarte, a contemplarte, Jesús. Cántelo conmigo y diga: yo no vine hasta aquí para pedir. Yo no vine hasta aquí para buscar, yo vine a adorarte, a contemplarte, Jesús. Yo vine a adorarte, mi Señor. Yo vine a adorarte, mi Jesús. Yo quiero tocar tu corazón, yo quiero llenar tu habitación con olor fragante de mi adoración. Aquí hay un pueblo que te ama, mi Dios, y que se rinde ante ti. Yo no vine hasta aquí para pedir. Yo no vine hasta aquí para buscar. Yo vine a adorarte, a contemplarte, Jesús. Yo no vine hasta aquí para pedir. Yo no vine hasta aquí para buscar. Yo vine a adorarte, a contemplarte, Jesús. Yo vine a adorarte, mi Señor. Yo vine a adorarte, mi Jesús. Yo quiero tocar tu corazón, yo quiero
tocar tu corazón. Yo quiero llenar tu habitación con olor fragante de mi adoración. Que nuestra alabanza, Señor, suba con olor fragante delante de tu trono. Gracias por ser tan bello con cada uno de nosotros, mi Dios. Amén. Yo sé que usted y yo nos hemos gozado en el Señor cantando estas hermosas alabanzas que nos ayudan a fortalecer nuestra vida espiritual y nos prepara el corazón para poder entrar así a lo que es la meditación de la palabra de nuestro Dios. Le voy a invitar que abramos nuestra Biblia. Váyase al Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Ahí vamos a estar meditando en esta hermosa noche bajo el título: Si tuvieras fe, recibieras un milagro. Si tuvieras fe, recibieras un milagro. Yo sé que usted ya lo encontró. Palabra de Dios que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible, y nada os será imposible. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias por tener el privilegio de estar en tu casa, Señor, meditando, adorándote, Señor, teniendo este éxtasis espiritual delante de tu presencia, mi Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia, que a través de estos 5 meses, Señor, no ha faltado, sino al contrario, tu fidelidad se ha mantenido para con cada uno de tus hijos. Nos has sacado en victoria, Señor, y lo seguirás haciendo, porque tú no cambias. Eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por ello estamos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le dije título del sermón: si tuvieras fe, recibirías un milagro. Si tuvieras fe, recibirías un milagro. Muchas veces nos preguntamos nosotros por qué no recibimos los milagros, o por qué nosotros quizás por ciertas actitudes, por ciertas conductas que hemos tenido, no hemos podido recibir un milagro de parte de Dios. Pero déjeme decirle en el nombre de Jesús que para que usted y yo recibamos un milagro, lo que tenemos es que tener fe en nuestro corazón, tener la certeza de que Dios aún escucha nuestro clamor, de que Dios aún escucha nuestra oración. Él no pasa por alto que usted se arrodille delante de Él. Él no pasa por alto que usted de noche esté clamándole, pidiéndole un milagro. ¿Y qué es un milagro, pastor? Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no tiene explicación por las leyes regulares o las leyes de la naturaleza, sino que un milagro siempre se le atribuye a una intervención divina. O sea que es Dios quien obra un milagro en su vida y en la mía. Mire, vámonos un poco al contexto del versículo que hemos leído. Llevaron de repente a un endemoniado ante los discípulos para que los discípulos orasen por él y pudiesen reprender ese demonio. Pero los discípulos no pudieron, oraron y no pudieron reprender el demonio, aun cuando ellos ya habían recibido autoridad de parte de Dios. Ellos ya habían recibido de parte de Jesús la autoridad, el poder que estaban necesitando para poder sacar los demonios. En esos tiempos era muy común encontrar endemoniados. En esos tiempos era muy común encontrar gente paralítica, ciega, sorda, muda. Habían muchos milagros que hacer. Y esa fue la carta de presentación que Jesús tuvo para con cada uno, para hacerles ver de que Él era el Hijo de Dios, de que Él venía a cumplir toda la Escritura. Mire, en el Evangelio siempre ahí en San Mateo, retroceda unos capítulos atrás, en el capítulo 10, versículo 1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera
y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa es la misma autoridad que usted y yo hemos recibido de parte de nuestro Dios en estos tiempos. Pero ¿por qué, pastor? Yo también lo he recibido. Porque Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, allá cuando abrió el Mar Rojo. Él sigue siendo siempre el mismo de hoy. ¿Por qué? Porque Él vive en un presente absoluto. Y Él siempre nos va a dar un futuro virtuoso, porque Él está en nuestro futuro. Él no cambia, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Basta y resta que nosotros creamos. Por eso el título del sermón: si tuvieras fe, recibirías un milagro. Pero muchas veces no lo recibimos porque nuestra fe, nosotros creemos que depende de nuestra conducta. Y no, nuestra fe depende de la confianza que usted y yo tengamos en nuestro Dios. De eso depende nuestra fe, de la confianza que yo ponga en Él. Un versículo en la Biblia dice que no es por vista, es por fe. Usted tiene que creer ciegamente en el Señor para que Dios pueda obrar un milagro. Mire, siempre vamos a tener dificultades. Nuestra vida, usted amanece, quizás usted dice: hey, gracias a Dios por este día, y usted lo entrega en las manos de Dios. Pero en el camino, en el transcurrir del día, de repente le viene un problema, de repente le viene otro. Porque siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener aflicción. Así dice su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que a usted y a mí nos tienen que llenar de fe, de confianza, de seguridad, de que Él está a nuestro favor, de que Él en cualquier enfermedad, de que Él de cualquier dificultad que yo me encuentre, en cualquier problema que yo esté atravesando, ahí está Dios conmigo, capacitándome, dándome su Espíritu Santo para que yo pueda anteponerme ante cualquier dificultad. Pero muchas veces nosotros tomamos una actitud negativa en los problemas y por eso no recibimos un milagro. Ay, no, de esta no voy a salir. Hoy sí me amoló el diablo, dice uno. No, Él está vencido. Él está bajo nuestros pies por la autoridad que Cristo nos ha dado sobre los espíritus inmundos para que echemos fuera y para que podamos sanar toda enfermedad y cualquier dolencia. Esa es la realidad que nosotros debemos de vivir. Esa es la confianza que usted y yo debemos de tener, que siempre vamos a tener dificultades y siempre vamos a buscar una salida, y la salida se llama Jesús, porque Él es el único que nos va a sacar en victoria. En victoria, Él es el único. Muchas veces no queremos enfrentar nuestra realidad. Muchas veces nosotros nos angustiamos cuando tenemos ciertas situaciones difíciles en nuestra vida. Pero cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, un poder va a venir de lo alto sobre nuestra vida y nos va a dar ese ánimo y nos va a dar esa actitud, esa fortaleza para que usted y yo nos pongamos en victoria y salgamos adelante. Jesús hoy quiere darnos una gran lección a través de este versículo que hemos leído, que dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Cómo yo alimento mi fe? A través de la oración. A través de que yo aparte tiempo y tenga intimidad con Dios. Pero muchas veces, como le decía en sermones anteriores, muchas veces ahora ya no oramos ni para comer. Mucho menos vamos a orar. Y entonces oramos cuando ya estamos con el agua más arriba del cuello. Y yo le he dicho siempre: tengamos oraciones preventivas. Hoy que usted está bien, dígale: Señor, gracias porque tú me tienes bien. Gracias porque si el día de mañana manda una dificultad sobre mi vida, yo sé que tu poder y tu gloria se van a manifestar en mi debilidad y me van a sacar adelante. Esa es la certeza que usted y yo debemos de tener. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, no quiere decir que alguien puede tener una fe grande o alguien puede tener una fe chica. Lo que quiere decir es que cuando usted confía en Dios, su fe se engrandece porque ha creído en la palabra de aquel
aquel que vive y reina para siempre, de aquel que nunca nos ha dejado solo, de aquel que nos ha demostrado que en los momentos más difíciles es cuando nos ha llevado en sus brazos para sacarnos en victoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice su palabra, ahí estarás tú conmigo. Porque vamos a pasar dificultades, pero Jesús va a estar con nosotros. Por eso el título del sermón: si tuvieras fe, recibirías un milagro. O sea que yo necesito tenerle fe. Mire, allá llevaron un paralítico delante de Jesús. Lo llevaban 4 en una camilla. ¿Quién tuvo fe? Los hombres que lo llevaban. Ellos tuvieron fe y buscaron la manera de poder llegar ante Jesús. Tanto hicieron que rompieron el techo y bajaron la camilla para que el enfermo quedase enfrente de Jesús. Dios vio la fe de ellos. No la fe del paralítico, porque el paralítico dijo, a saber si me va a curar o no me va a curar. Pero los que lo llevaban sí tenían fe. Por eso le vuelvo a repetir el título del sermón: si tuvieres fe, recibirías un milagro. Hay que tener fe en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a contestar nuestras oraciones conforme a nuestra fe. Pero muchas veces nosotros oramos y ya estamos dudando. Y la duda es pecado, dice la Biblia. Señor, te pido que sanes a mi madre, pero no, Dios no lo va a hacer. Así decimos. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer si nosotros no tenemos fe? Entonces, usted declare sanidad sobre su familia, sobre cualquiera que usted ore. En el nombre de Jesús, recibe la sanidad. Porque no es su poder, es el poder del Espíritu Santo, usándonos a cada uno de nosotros para que nos antepongamos ante las dificultades, para que enfrentemos nuestra realidad y para que Jesús siempre nos dé una lección de vida en cada una de las cosas que a usted y a mí nos suceden. Todos necesitamos un milagro de parte de Dios. Yo necesito varios milagros de parte de Dios y tengo fe que los voy a recibir. En el tiempo de Él, no en el mío. Porque en mi tiempo quizás no valore las cosas, pero en el tiempo que Jesús me dará las cosas, Él se va a glorificar en nuestra vida. Por lo tanto, debemos de esperar el tiempo de Dios. Porque todos necesitamos un milagro. Unos necesitan milagros financieros, otros necesitan milagros de sanidad. Otros necesitan milagros de trabajo. Otros necesitan milagros de problemas dentro de la familia. Otros necesitan que el hijo que se fue vuelva al hogar. Y Dios en su tiempo lo va a hacer. Porque Dios no pasa por alto nuestras oraciones. Por eso el título del sermón: si tuvieras fe, recibirías un milagro. Si tuvieras fe, recibirías un milagro. Punto número 1. ¿Cómo debe ser mi fe en Jesús? Hágase esa pregunta. ¿Cómo debe de ser mi fe en Jesús? Y tiene que ser una fe total, una fe genuina, una fe que no tiene mudanza ni sombra de variación, sino al contrario, una fe que usted dice: yo sé que mi Redentor vive y aún me levantará del polvo. ¿Por qué? Porque usted ha confiado en el Señor. Entonces nuestra fe debe de ser total. Así como decía la alabanza que cantábamos: todo se lo debo a Él. Porque su vida y la mía no dependen de nosotros, dependen de nuestro Dios. Y Él tiene cuidado de cada uno. Él tiene cuidado de su vida y de la mía. Así que cualquier adversidad que pueda venir a nuestra vida, no tenemos que preocuparnos, porque Él tiene la última palabra. Porque Él nunca ha perdido el control. ¿Por qué? Porque mi fe en Jesús es total. Una confianza que yo he depositado en Él, que nada me mueve de ahí. Eso es lo que tenemos que hacer, que nada nos mueva de la fe que tenemos en Jesús. Porque todos tenemos peticiones delante de Él. Yo conozco las peticiones que yo tengo delante de nuestro Dios. Yo no conozco las suyas, pero Dios sí las conoce. Y el que se las va a resolver es Él. Por lo tanto, su fe tiene que ser total en Jesús para que, conforme a nuestra fe, nosotros recibamos ese milagro. Usted reciba un milagro de parte de Jesús en esta noche. No porque yo lo digo, sino porque Él tiene el poder para hacerlo.
Él tiene el poder para hacerlo. Él nos ha guardado más de 5 meses en nuestros hogares y ya se abrieron las puertas y la gente ahí anda para arriba y para abajo. Miren, San Salvador es una locura, un tráfico que no, ni a pie se puede caminar, no digamos en carro. Porque la gente ha salido por curiosidad. Y se lo he dicho en sermones anteriores, nosotros como hijos de Dios debemos de ser prudentes. Pero yo por fe voy a ir. No, tampoco sea imprudente. Por fe Dios nos va a hacer milagros, no se lo niego. Pero tampoco actuemos en locura y vamos a salir. Es que quiero ir a ver si está lleno el pollo. Ahí deje el pollo, hermano. Ahí déjelo. Porque sus peticiones están delante de Jesús conforme a su fe que es total en Él. Sus cargas, sus aflicciones, todo aquello que nos pueda estar robando el sueño, póngalo delante de Jesús. Allá en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene el cuidado de su vida y de la mía, pero por lo tanto yo debo de actuar sabiamente. Es cierto, las puertas ya se abrieron para que usted ande para arriba y para abajo. Pero si no tiene nada que salir a hacer, no salga, hermano. Quédese en su casita orando, oyendo alabanza, oyendo ahí cómo me equivoco yo en las alabanzas. Usted óigala y usted ríe ese día. Ve, el pastor se equivocó ahí. Usted oiga la alabanza y deposite en Jesús toda su ansiedad. Platique con Él, porque nuestra fe tiene que ser total en Jesús. Y nuestras peticiones están delante de Él. Y su palabra dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En cualquier problema, llámese financiero, familiar o enfermedad, o cualquier dificultad que usted y yo estemos atravesando, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él va a cuidar de su pueblo, de sus hijos, aquellos que valen la sangre de Cristo, que somos usted y yo, aquellos por lo cual Él vino a hacer ese sacrificio a la cruz del Calvario para decir consumado es y reconciliarnos con el Padre. Miren, nosotros tenemos un gran privilegio teniendo las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y nosotros decimos, ¿y por qué ellos no hicieron tal cosa? Porque ellos no tenían el privilegio de tener la palabra. En aquellos entonces la palabra se transmitía oralmente del padre al hijo y así de generación en generación. Y yo le cuento algo, digamos, allá en aquella esquina, yo le cuento algo a un hermano y le digo que lo empiece a contar, Cuando llegue allá, ya no es nada de lo que yo dije. Entonces miren lo difícil que era, pero el privilegio que usted y yo tenemos de poder leer, como le decía ahí en Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él tiene cuidado de su vida. No se preocupe, hermano, Él tiene la última palabra. ¿Qué debemos de hacer? Confiar que nuestro futuro está en las manos de Dios. Cuando yo confío que mi futuro está en las manos de Dios, yo me levanto agradecido. Yo me levanto con una sonrisa en mi rostro, sabiendo de que este día, por difícil que sea, ahí está Dios conmigo. ¿Por qué? Porque yo lo he puesto, mi futuro, en las manos de Dios. Por eso le dije el punto número 1. ¿Cómo debe ser mi fe en Jesús? Debe de ser total. No debe de dudar usted, sino al contrario, usted tiene que sentirse confiado de que cada día Dios nos da una nueva oportunidad para que mejoremos nuestro pasado. Usted y yo nos pudimos haber equivocado en nuestro pasado. Pudimos haber cometido grandes errores, de los cuales quizás aún nos lamentamos. Pero no se preocupe, Dios no se acuerda más de nuestros pecados. La Biblia dice que lo echó en lo más profundo de la mar. Entonces, ¿cómo debo de vivir? Confiado. ¿Por qué? Porque necesito un milagro. Por eso el título del sermón: si tuvieras fe, recibirías un milagro.
Así como los discípulos les llevaron el endemoniado y le dijeron, oren y reprendan al demonio. Y no pudieron. Y usted lee un versículo más adelante del versículo que leímos y la palabra del Señor dice, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Pero ahora nosotros, yo creo que no hacemos ayuno. Bueno, yo no hago ayuno. Mire cómo estoy de bonito. Decía alguien por allá en una iglesia, ahora ya no ayunan, ahora desayunan. Porque organizábamos un desayuno para todos los miembros de la iglesia los domingos por la mañana. Hemos perdido esa comunión con Dios. Por eso muchas veces no podemos recibir un milagro porque el poder lo hemos alejado de nosotros. El Espíritu Santo está, pero lo tenemos contristado. Pero debemos de recuperar que nuestra fe debe de ser total en nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. ¿Cómo debo de presentarme ante Jesús? ¿Cómo debo de presentarme? Si ya le creo y mi fe es total en Jesús, ¿cómo debo de presentarme ante Él? Me debo de presentar con una actitud de confianza, ya que la actitud que yo tome influye mucho en lo que yo estoy pidiendo. Usted declare, Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que mi familiar que le ha dado COVID es sano y la va a poder superar. Porque muchos se han muerto, hermano. Muchos se han muerto. Dentro del pueblo del Señor, muchos no le han podido ganar la batalla al COVID. Pero si usted y yo declaramos en el nombre de Jesús que podemos ser sanos, lo vamos a hacer. Pero debo de presentarme ante Él con una actitud de confianza, con una actitud de que creo en su palabra, con una actitud de que creo en sus promesas, no dudando. Allá en la epístola a Santiago dice que el que busca a Dios tiene que creer que existe, que Él está. Porque no vamos a buscar a alguien que creemos que no está. No, usted ora a Dios sabiendo de que Él está escuchando su clamor. ¿Por qué? Porque su palabra así lo dice. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la confianza de nuestra actitud, porque la actitud influye muchas veces. ¿Cómo debo de presentarme ante Él? Me debo de presentar en humildad. Mira, Señor, aquí está este gran pastor, así que necesito que me hagas un milagro. ¿Qué es eso? No, usted tiene que venir delante de Él. Señor, tú sabes que necesito de ti, que fuera de ti yo no soy nada. Regálame un milagro, Señor, por favor. No tomes en cuenta mis pecados, sino al contrario, tome en cuenta mi necesidad. Así tenemos que venir delante de Jesús con humildad. Por eso el punto número 2, ¿cómo debo presentarme ante Jesús? Con humildad, con confianza, queriendo hacer su voluntad, queriendo obedecer su palabra, alejando las cosas que no me abonan dentro de mi cristianismo, sino al contrario, buscando aquellas cosas que alimentan mi ser espiritual, para que yo pueda vivir de la mano con Él y pueda recibir ese milagro que estoy necesitando. Todos necesitamos un milagro, pero debemos de venir con confianza. Debemos de venir con humildad. Debemos de tratar de obedecer su palabra. Pero muchas veces nosotros 2 mandamientos tan sencillos no los podemos cumplir. El número 1, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Yo te amo, Señor, pero a la vuelta de la esquina estamos haciendo el mal. El segundo es similar, les dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es que ese me cae mal a mí. Dios quiera le dé COVID. ¿Qué es eso? No, oremos para que esta pandemia que ha venido sobre este mundo en el nombre de Jesús sea llevada afuera.
y que volvamos a vivir nuestra vida normal como la vivíamos antes. Mire, vamos a empezar. Hoy en septiembre vamos a empezar a realizar nuestros cultos presenciales. Pero si usted va a poder ver en ese entonces el distanciamiento de las sillas. No nos vamos a poder saludar como nos saludábamos antes. Porque nuestra vida ya no es la misma. Pero ¿qué debo de tener? Confianza en mi Dios. ¿Qué debo de tener? Humildad cuando vengo delante de Él. ¿Qué debo de tener? Obediencia para que Él pueda hacer en mí la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Y tratar de vivir como a Dios le agrada. Cumpliendo esos dos mandamientos que le acabo de mencionar. Amar a Dios sobre todas las cosas y nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay un versículo en la Biblia que dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. O sea, es como sembrar y cosechar. Usted siembra amor, va a recibir amor. Usted siembra odio, va a recibir odio. ¿Por qué? Porque no nos presentamos ante Él con una actitud de confianza, con una actitud de humildad, con una actitud de obediencia. Y no tratamos de hacer lo que a Dios le agrada. Tratamos de hacer lo que a nosotros nos agrada. Y muchas veces por eso no recibimos un milagro. Le dije el título del sermón: si tuvieras fe, recibirías un milagro. Le dije en el punto número 1, ¿cómo debe ser mi fe en Jesús? Total, dejando todas mis cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, confiando que mi futuro está en las manos de Dios. Le dije en el punto número 2, ¿cómo debo de presentarme ante Él? Con una actitud de confianza, ya que la actitud que yo tome ante una adversidad influye mucho de cómo yo voy a salir adelante. Porque muchas veces nosotros nos damos por derrotados antes de hacer la lucha. Y usted y yo no. En Cristo somos más que vencedores. Así dice su palabra y yo lo creo. Así que en cualquier dificultad que pueda llegar a mi vida, yo sé que yo debo de presentarme ante Dios con una actitud de confianza. Debo de presentarme ante Dios humildemente, no altanero, no soberbio, sino al contrario, venir con humildad delante de Dios. La humildad, ¿cómo se logra? A través de la comunión en oración con nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros tenemos arranques de ira, actitudes infantiles. ¿Por qué? Porque no vivimos en comunión con Dios, sino al contrario, estamos viviendo una vida por vivir. Y nuestro estilo de vida tiene que ser diferente, porque usted y yo somos nuevas criaturas. Su palabra así lo declara. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Pero muchas veces nosotros siempre somos orgullosos, siempre somos soberbios, siempre tenemos mal humor. Y esas cosas debemos de dejarlas a algún lado. Debemos de dejarlas. Tenemos que tratar de vivir en humildad, en obediencia y como a Dios le agrada. Punto número 3. Toda dificultad me deja una enseñanza o me deja una experiencia. Toda dificultad me deja una enseñanza o una experiencia. Mire, la dificultad va a venir a mi vida. Pero dependerá que si yo escucho la voz de Dios o la voz del mundo para que yo pueda salir adelante. Dios me dice, le decía allá en Santiago, le decía, capítulo 1, versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, ¿cómo debo de pedir? Pida con fe. Por eso el título del sermón: si tuvieras fe, recibirías un milagro. Entonces, si toda dificultad a mí me deja una enseñanza, me deja un testimonio, algo que usted puede ocupar de repente con alguien que usted lo ve pasando por alguna dificultad, usted le puede decir: no te preocupes, hermano, no se preocupe, vecino, amiga, compañero de trabajo.
lo que sea. Yo ya pasé por esa situación y yo puse mi confianza en Dios y le pedí a Dios que Él fuera el que me ayudara, y Él me fortaleció y me sacó en victoria. Pero no dudé en ningún momento que Él me iba a sacar adelante, porque en la dificultad yo debo de declarar su palabra, no la mía. En la dificultad yo debo de declarar su palabra. Evangelio según San Mateo capítulo 21, capítulo 18 dice de la siguiente manera: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mire que el poder de la palabra. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijeres a este monte: quítate y échate en el mar, será hecho. Como es el versículo inicial donde empezamos. Dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿de quién depende el milagro? Depende de nosotros, de nuestra actitud. Y como toda dificultad nos deja una enseñanza, mire, aquí les dijo: será hecho. 22. Y todo lo que pidieres en oración. ¿Cómo lo pedimos? En oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, no es simplemente tengo que venir delante de Él. ¿Cómo me presento ante Él? Les dije, con una actitud de confianza, con una actitud de humildad, con una actitud de obediencia, haciendo lo que Dios le agrada, porque todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios no pasa por alto o no pasa desapercibidas nuestras oraciones. Dios está pendiente de cada necesidad de su pueblo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Servirle, hermano. Allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 también dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas que necesitamos para vivir diariamente van a ser añadidas cuando nosotros en oración le creemos a Dios y las vamos a recibir, porque Él no pasa desapercibida nuestras oraciones. Nuestra fortaleza para salir adelante se llama Jesús. Se lo repito, nuestra fortaleza para salir adelante se llama Jesús. ¿Y cómo me lo comprueba, pastor? Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la confianza que usted y yo debemos de tener. Tener fe para poder recibir un milagro, porque Él no pasa por alto nuestras oraciones, y nuestra fortaleza se llama Jesús, porque en Él lo podemos todo. Punto número 4. Mi fe hace la diferencia. ¿Cuál es el versículo en el cual iniciamos? Evangelio según San Mateo capítulo 17 versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por eso ellos no pudieron reprender el demonio. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, le dijo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, yo recibo cuando le creo a Dios. Yo recibo cuando le creo a Dios. Por eso le dije el punto número 4. Mi fe hace la diferencia. La actitud que yo tome ante el problema hace la diferencia. Entonces, usted y yo recibimos cuando le creemos a Jesús.
cuando ponemos nuestra confianza en Él. Y cuando usted reciba un milagro de parte de Dios, y cuando usted reciba ese favor que estaba pidiendo de parte de Dios, usted y yo debemos de ser agradecidos. Pero muchas veces creemos que nosotros somos los que hacemos las cosas. No, Dios se quiere glorificar en su vida y en la mía. Así que cuando usted reciba de parte de Dios, usted y yo debemos de ser agradecidos. Cuando yo agradezco, Dios continúa derramando bendiciones sobre mi vida. Es una ley. Usted regala algo a alguien y esa persona es agradecida, usted queda motivado a volverle a regalar. Pero si usted le regala algo a alguien y usted de repente se da cuenta que allá pasó por el basurero y ¡pum!, lo tiró. Ay, usted no le vuelve a regalar nada. No le vuelvo a dar nada a ese varón. Por eso está gordo. ¿Ah? Pero cuando usted y yo somos agradecidos, usted queda con ese deseo. Hey, va a venir el gordito otra vez. Le voy a llevar este tamalito. Mire, yo por ahí llevo unas pupusas que me han regalado. Mire, dije yo, gracias a Dios porque ya tengo mi cenita bien galán. Así que gracias a Dios. ¿Por qué? Porque debemos de ser agradecidos. Dios nos bendice cuando le damos la gloria y la honra solamente a Él. ¿Y por qué le damos la gloria y la honra solamente a Él? Por lo bello que Él es con cada uno de nosotros. Entonces, cerremos el sermón y hagamos una conclusión. Si tuvieras fe, recibirías un milagro, es el título del sermón. ¿Cómo debe de ser mi fe ante Jesús? Total. ¿Qué debo de echar sobre Jesús? Toda mi ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso mi fe debe de ser total en Él. Ante cualquier problema, llámese financiero, familiar, de enfermedad, lo que sea, Dios tiene el poder para sanarnos. ¿Por qué? Porque nuestro futuro está en las manos de Dios. ¿Cómo debo de presentarme ante Él? Con una actitud de confianza, con una actitud de humildad, con una actitud de obediencia y vivir como a Dios le agrada, sabiendo que toda dificultad a usted y a mí nos deja una enseñanza. Yo debo de creer a la voz de Dios como leíamos en Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vimos la parte de la higuera, cómo se secó y cómo Jesús les dejaba una enseñanza y les decía: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Porque nuestras oraciones no pasan desapercibidas, sino al contrario, en la oración yo encuentro fortaleza. Y esa fortaleza se llama Jesús. Le dije en el último punto, mi fe hace la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo le creo a la palabra de Dios, recibo. Cuando recibo, soy agradecido. Cuando soy agradecido, Dios sigue derramando bendiciones sobre mí. Y cuando Dios me bendice, yo debo de buscar siempre darle la gloria y la honra a nuestro Dios por lo bello que es con cada uno de nosotros. Entonces, todo es más fácil cuando yo me acerco a Dios y le creo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias. Gracias porque sé que nos has hablado al corazón, Señor, para aumentar nuestra fe y creerte, Señor, que tú no has cambiado y aún puedes hacer grandes cosas en cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias porque hasta el día de hoy nos has guardado con buena salud, nos has guardado dándonos todo lo necesario, mi Dios. Y sabemos que así lo seguirás haciendo porque tú estás en nuestro futuro y nuestro futuro está en tus manos, Señor. Todo lo que pidamos en oración, sabemos que si lo creemos, lo recibiremos, mi Dios. Gracias, gracias. Ahora quiero hablarle a usted, amigo, que aún no conoce a Jesús y usted también quiere recibir milagros de parte de Dios. Yo quiero invitarle que haga esa oración conmigo y diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados,
pero que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar contigo para siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, le doy la bienvenida a la familia de Dios y lo invito a que busque una iglesia donde pueda congregarse, donde pueda alimentar su alma. Si usted tiene a bien visitarnos a nosotros en el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Zacatecoluca, aquí lo esperamos. Estamos justo en el desvío de Ichanmichen y juntos vamos a aprender palabra de Dios. A ustedes, mis amados hermanos, ustedes saben que les amo, que les extraño, pero muy pronto estaremos juntos glorificando el nombre de aquel que vive y reina para siempre. Dios me les bendiga. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que conozcas más de su amor y su palabra. Síguenos en nuestras redes sociales. Tabernáculo Bíblico Bautista Zacatecoluca. 2020 en la visión perfecta de Dios.